En este video vamos a ver los parámetros de liquidaciones. Para ingresar a esta opción debemos ir por el módulo Herramientas Parámetros Utilitarios, Parámetros Particulares de Liquidaciones. En esta opción vamos a encontrar varias pestañas. La primera son los parámetros de prestaciones. Dentro de estos parámetros vamos a encontrar, por ejemplo, las bases para liquidar prima, cesantías y vacaciones. Dentro de cada una vamos a encontrar las mismas opciones y son 4. Básico más promedio independiente de cualquier parámetro, solo el básico, básico más promedio con base a parámetros de ingreso o promediar todo. La definición de estos parámetros es responsabilidad de la empresa, pues es quien debe determinar, según el manejo y la forma de liquidación de las prestaciones, cuál se adapta a el cálculo que realiza la empresa. Existen varias opciones porque algunas pueden ser beneficio para el empleado, a lo cual pues la norma no tiene ninguna limitación, entonces la empresa determina con cuál quiere realizar el cálculo. Explicado de forma general cada uno de los parámetros, el básico más promedio independiente de cualquier parámetro hace referencia a que tome el básico que tenga el empleado, lo respete y promedie únicamente los demás devengos. Como por ejemplo horas extras, comisiones, bonificaciones, todo lo que esté marcado que hace base para cada prestación. En este caso, para prima, por ejemplo. A eso va a hacer referencia. Respeta el básico y promedia únicamente esos demás devengos. Solo el básico, para una empresa en que no maneje novedades, en que todos los empleados sean sueldo fijo. Básico más promedio con base a parámetros de ingreso es lo contrario. El primero es no tenga en cuenta ningún parámetro, respete el básico y promedie los demás devengos. Este dice lo contrario, respete el básico, promedie los demás devengos, pero tenga en cuenta el parámetro de sueldo variable que se marca a cada empleado en el ingreso de personal. Si el empleado lo tiene marcado, promedie todo. Entonces, una empresa que determine esta base para el cálculo de las prestaciones puede tener dos procedimientos. Uno para los empleados que son sueldo variable y otro para los que no. A eso hace referencia, a que adicional a esta condición va a revisar si el empleado en el ingreso es sueldo variable. Si lo tiene, va a promediar todo. A los que no, respeta el básico y promedia los demás devengos. Y el último que es promediar todo. Estas mismas opciones entonces las encontramos tanto para cesantías como para vacaciones. Ya la empresa determina qué parámetro quiere manejar o qué base. Hay unas opciones adicionales para cada prestación. En el caso de la prima me pregunta si quiero dividir vacaciones cuando las vacaciones pasan de un mes a otro y hace referencia a la base. Ejemplo, esas vacaciones que pasan de junio a julio y de diciembre a enero, la empresa puede definir si quiere o no dividir esos valores. ¿Para qué? Para las bases sobre las cuales se va a calcular la prima. Si yo le digo no divide vacaciones, unas vacaciones que inicien en junio y pasen a julio, el programa va a tomar la totalidad de las vacaciones, de lo que le haya pagado, como base para calcular la prima del primer semestre. Y lo mismo en diciembre. Si las vacaciones pasan de diciembre a enero, como las vacaciones se pagan antes de que el empleado salga a tomar las vacaciones, todo el valor se va a tener en cuenta para la base de la prima de diciembre del segundo semestre. Si yo le digo divide vacaciones, con el mismo ejemplo, los mismos ejemplos, el programa va a tomar lo que le corresponde por vacaciones de junio y eso es lo que va a tener en cuenta dentro de la base para el primer semestre de la prima. Y las vacaciones que tomen días de julio y de enero, es decir, que pasen al mes siguiente, se van a tener en cuenta dentro de la base en el siguiente semestre. Entonces, las que pasan a julio se tendrían en cuenta dentro de la base de la prima para calcular en el segundo semestre. A eso hace referencia ese parámetro. Podemos definir si se quieren descontar días inactivos, que hace referencia a los días no remunerados, licencias no remuneradas o inactividades no remuneradas, que sabemos que normativamente para el caso de la prima, pues la suspensión no se descuenta de los días de prima, mientras que para cesantías y vacaciones sí se pueden descontar. Entonces, a eso hace referencia los días inactivos.
Podemos definir el promedio para calcular la prima. Es obligatorio promediar cuando hay aumento de sueldo. Pero la empresa puede definir si se quiere promediar cuando solo hay aumento en los últimos 3 meses o cuando hay aumento en todo el semestre. Únicamente aplica para prima. Encontramos también en cesantías e intereses el descuento de los días inactivos. De los intereses también se puede descontar. Recordemos que la base para calcular intereses es el valor de las cesantías, por eso no nos muestra estas opciones. Encontramos una base para calcular cesantías y es sobre 360 días atrás o sobre el año actual a partir del 1 de enero, que es lo ideal. En el caso de las vacaciones, encontramos un parámetro para definir cómo quiero calcular las vacaciones cuando el mes no tiene 30 días, como en el caso de febrero. No cuente 29 y 30 o 30 días para todos. Para una nómina en que su periodicidad o su forma de liquidación es 30 días para todos, lo ideal es que se maneje el parámetro 30 días para todos. Sin embargo, pues es decisión de la empresa. Procedimiento de regreso de vacaciones. Puede ser el primer día hábil o el siguiente día a terminar las vacaciones. ¿Cuál es la diferencia? Que recordemos que mientras el empleado está en vacaciones, la empresa no aporta riesgos. Entonces, si yo le digo que el primer día hábil y las vacaciones del empleado terminan un sábado, pues las vacaciones se extenderían hasta el siguiente lunes, es decir, el día hábil. Mientras que con este parámetro terminan el sábado, por lo tanto, el domingo se contaría ya como día de sueldo. A eso hace referencia. Con este lo pagaría como vacaciones y con este como sueldo. La diferencia es que en vacaciones pues no se aporta riesgos, en sueldo sí, y ya la empresa determina cómo lo maneja. Día 31 para vacaciones. ¿Paga el día 31 o no paga el día 31? El día 31 en una nómina que es 30 días para todos no existe. Sin embargo, si en un periodo de vacaciones el 31 cae un día hábil, el empleado tiene derecho a descansarlo, pero la empresa decide si se lo paga o no, con este parámetro. ¿Paga el día 31 o no paga? Teniendo en cuenta pues que su nómina es 30 días para todos. En vacaciones prestacionales, que son las que se liquidan en las definitivas, cuando se liquida el contrato de un empleado, podemos definir también si queremos descontar los días inactivos, no descontarlos o simplemente descontar la suspensión. Lo mismo en las vacaciones en disfrute, descuenta días inactivos o no descuenta. Hay un parámetro adicional para tener en cuenta a la hora de calcular o de hallar esta base para las prestaciones, tanto de cesantías, prima y vacaciones, y es cuando hay aumento de sueldo, ¿qué sueldo quiere tomar? Hablábamos al inicio de un básico más promedio, pero ¿qué básico? ¿El promedio o el último sueldo? ¿Cuándo? Cuando hay aumento. La empresa puede definir qué básico quiere tomar en estos parámetros, el último sueldo o el promedio de los sueldos, dependiendo pues de la prestación. Base para indemnización, promediar o básico más promedio. Eso en la pestaña de parámetros de prestaciones. En la segunda pestaña encontramos unos datos de control que son parámetros adicionales para definir, por ejemplo, si al salario integral para el cálculo de las inactividades se le descuenta el factor prestacional o si se calcula sobre el 100% de su salario esas inactividades. El procedimiento del auxilio de transporte, tome la base del mes anterior, puede ser en el cambio de diciembre a enero, estamos liquidando enero, ¿qué auxilio de transporte le vamos a pagar? ¿El del año anterior o el del mes actual? Tope para recibir auxilio de transporte, valide o que no valide. Lo ideal es que valide para que el programa determine aquellos empleados que no superan más de 2 salarios mínimos y a estos de manera automática pues les liquide el auxilio de transporte. Asimismo, los que superen los 2 salarios mínimos pues no les liquide el auxilio de transporte. Si yo le digo no valide, a todos les va a liquidar auxilio de transporte sin importar el monto que tenga como salario. Auxilio de transporte para nómina días calendario, 30 días para todos los meses o días calendario según el mes. Para una nómina que maneja 30 días para todos, podría manejar este. Pero hay empresas que determinan que como el día 31 puede caer un día hábil,
igual el empleado tiene que trabajarlo, así solo se le paguen 30 días, pues la empresa decide reconocerle ese día en auxilio de transporte. Lo mismo en febrero, febrero no tiene 30 días, tiene 28, entonces solo le va a pagar 28. Y así sucesivamente. Esto es netamente decisión de la empresa. Prestaciones en desprendible. ¿Calcula prestaciones o no calcula prestaciones? Hace referencia al cálculo parcial o informativo de lo que tiene acumulado el empleado por prestaciones a la fecha de liquidación de cada periódica. Si yo le digo que las calcule, me las va a mostrar de manera informativa en el desprendible de la nómina. Si le digo no calcule, pues no me va a mostrar nada. Días base de prestaciones. Base sobre días trabajados o base sin descontar días inactivos. En la pestaña anterior veíamos que acá pues definimos la base, ¿cierto? Y definimos si queremos descontar esos días inactivos. Acá me dice sobre la base, quiere también descontar. Una cosa es la base y otra cosa es los días a pagar por la prestación, ¿cierto? Entonces, este parámetro es para la base y este es para los días que se van a liquidar como primas, cesantías y vacaciones. Entonces, acá podemos definir si yo quiero descontar esos días inactivos también, es decir, base sobre días trabajados o base sin descontar días inactivos. Sin embargo, acá hay una aclaración, una nota informativa, pues que sobre eso la empresa puede determinar el parámetro. Base para inactividad en prestaciones. Hay inactividades que se calculan al porcentaje, al 66,67, como en el caso de las inactividades por EPS. Si yo le marco el parámetro de calcula inactividades al 100%, quiere decir que las inactividades que se hayan pagado al porcentaje, el programa las va a recalcular al 100% y eso es lo que va a tomar como base para liquidar cada prestación, teniendo en cuenta pues que las inactividades hacen base para prestaciones. Si yo le digo toma el valor pagado, va a tomar lo que está en el acumulado, es decir, lo que se pagó en ese momento por esa inactividad y no va a recalcular ningún valor. En esta misma opción se activa o se desactiva el manejo de actividades y turnos con estos parámetros. Una empresa que tenga activo el módulo de turnos debe activar estas opciones. Encontramos también la base para el cálculo de horas extras y recargos, donde tenemos dos opciones, el básico del empleado o el promedio del empleado. Si yo manejo el promedio, debo asignar en este campo el número de meses base para el cálculo de horas extras. Entonces puede ser el promedio del último mes, de los últimos 2 meses, 3 meses, 4 meses y así sucesivamente. Incluso puede ser el del mes actual, poniendo como dato el 0, que hace referencia al mes actual. Entonces ya la empresa determina si es el promedio y de cuántos meses y o si es solamente sobre el básico. Días de inactividad a cargo de la empresa, esto es informativo, teniendo en cuenta que hace referencia a los 2 primeros días que le corresponde a la empresa pagar el 100% cuando es una inactividad por EPS. Se deja abierto el campo por si en algún momento no son 2, sino son más o menos, pues lo podamos modificar sin depender de la generación de una versión. Y lo mismo el formato de la fecha que va acorde a los parámetros del equipo, a la configuración regional. Encontramos también una pestaña de los parámetros de la retención. Recordemos que hay otros parámetros adicionales en el ingreso de personal donde se deben definir por cada empleado. Acá son de forma general. El primero es cómo quiero calcular o validar yo los topes en VTs, de manera mensual o de manera anual, y hace referencia al cambio normativo que hubo en la reforma tributaria a partir de enero del 2023. ¿Cómo se quieren validar esos topes anuales? En el caso de la retención proporcional de aquellas empresas y empleados que manejan retención proporcional, ¿cómo se quiere promediar esos devengos? Si promediando todos o únicamente el sueldo. En vacaciones prestacionales, que son las que se pagan en las definitivas, entonces si se quiere promediar con los demás devengos o no promediar y tomar el valor que se pagó por vacaciones prestacionales. También cuando es proporcional. ¿Qué valor de salud quiero tomar en el procedimiento de retención en la fuente?
el del año anterior o el del mes actual. Para los salarios integrales, ¿sobre qué base se va a calcular la retención en la fuente? ¿Sobre el 100% del salario, de lo que devenga ese empleado con salario integral, o si descontando el factor prestacional, es decir, sobre el 70%, que es este campo que se define acá, que también está por defecto por si en algún momento cambia? Adicional, defino si se quiere calcular la retención proporcional o no. Cuando decimos que no, pues acá nos muestra una alerta, una información que basado en eso, pues la empresa determina si lo hace proporcional o no. Y por último, un porcentaje a utilizar en retención, es decir, si es proporcional, ¿qué porcentaje quiero tomar? ¿Calculado a mes completo o lo proporcional a los días laborados? ¿Cómo quiero aplicar ese porcentaje calculado cuando es proporcional? Y también la empresa pues lo define bajo su criterio. Encontramos dos últimas pestañas, una que es equivalencia, donde hay unos campos a los cuales yo le asigno un nombre y esto es para asignar o llamar en variables, en archivos planos, ya que el programa internamente tiene estos campos en los cuales yo puedo agregarlos. Y una pestaña de evolución que solo funciona para las definitivas individuales y hace referencia a, con clic derecho, crear nueva línea, a esas devoluciones de conceptos que yo hago de manera automática. Ejemplo, el empleado se retira el 25 del mes, pero resulta que a nómina no se le realizó el reporte y la persona que liquida la nómina lo liquidó hasta el 30 del mes. La definitiva se puede hacer con fecha del 25, pero ¿qué pasa? La empresa le pagó 5 días de sueldo adicionales. Esta opción me permite decirle al programa, esos días de sueldo que se le pagaron, devuélvalos o descuénteselos al empleado. Vamos a poner que es este el concepto, un descuento por mayor valor pagado, tipo descuento, descuénteselo al empleado. Es como una equivalencia donde yo le puedo decir al sistema qué concepto debe devolver o pagar adicional, porque en este caso, por ejemplo, salud y pensión, pues se descontó un mayor valor. Entonces también ese descuento devuélvale al empleado ese valor de más que yo le desconté. Y así sucesivamente. Entonces, la naturaleza contraria del concepto es lo que yo voy a asociar en esta parametrización. Solo lo podemos realizar con los conceptos que aparecen en esta opción. Solamente con estos conceptos y solamente aplica para definitivas individuales. Una vez hayamos definido estos parámetros, es lo primero que debemos definir antes de empezar a liquidar. Debemos marcar la opción aceptar. Tengamos en cuenta que aunque el programa lo permite con clic derecho modificar, no es sano modificar estos parámetros. Se deben definir desde el inicio de la implementación del programa y no volverlos a modificar. Esto para evitar errores, mal cálculo de las prestaciones y demás, y de pronto pues problemas legales. Esta es entonces la opción de los parámetros de liquidaciones.